vamos a inaugurar la lista de reproducción con una partida entre Frederick Yates, jugador británico que llegó a ser campeón de su país hasta en 6 ocasiones. Un jugador eminentemente táctico, capaz de derrotar a jugadores de la talla de Capablanca o Alekhine. Yates tenía en este torneo la oportunidad de llevar sus éxitos a nivel internacional, pero para ello debía enfrentarse a los mejores jugadores del mundo, como era el caso de su rival para aquella partida, ya que al otro lado del tablero se encontraba Alexander Alekhine, famoso jugador ruso nacido en Moscú, que se convertiría en campeón del mundo 3 años después de esta partida, al derrotar en el match de Argentina al no menos famoso José Raúl Capablanca, uno de los grandes jugadores de ajedrez y el único en morir siendo aún campeón del mundo. Yates llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4, E5 de Alekhine, caballo F3 tocando el peón, caballo C6 defendiendo E5, alfil B5 tocando el caballo y el peón al mismo tiempo. Esta posición es conocida como la apertura española y es una de las más jugadas y conocidas de la historia, pero sigue estando totalmente de moda, por lo que, a pesar de haberla jugado mucho, aún no está ni mucho menos agotada. En este punto las negras tienen una gran cantidad de posibilidades. La elección de Alekhine para esta partida fue A6, presionando al alfil blanco y obligándolo a tomar una decisión: cambiarse o retirarse. En caso de escoger el cambio con alfil por C6, las blancas pueden tener la tentación de capturar en E5 directamente, pero sería un error. Por ejemplo, D por C6, caballo por E5. Y ahora las negras responden con dama D4, atacando al caballo y al peón al mismo tiempo. Por lo que las negras no solo recuperan el peón, sino que lo hacen con cierta ventaja después de caballo F3, dama por E4 jaque, dama E2, dama por E2 jaque, rey por E2. Las blancas han perdido la iniciativa y su rey deberá perder varios tiempos para ponerse a resguardo, por lo que no es una línea nada recomendable para las blancas. Cuando digo que no es recomendable, me refiero por supuesto a la captura del peón directamente. El cambio del alfil por el caballo es perfectamente jugable y se conoce como la variante del cambio. Solo muestro esta línea para entender que la captura del peón en E5 debe prepararse mejor para no perder la ventaja de llevar las blancas rápidamente. Volvamos a la partida después de A6 para ver la elección de Yates. Alfil A4. Las blancas deciden mantener la clavada. D6, defendiendo E5. Enroque corto. Aquí también se suele jugar primero C3, dándole una salida al alfil español que puede ser acosado por las negras en ese flanco. Volvamos a la partida después de enroque corto. G6. Alekhine se decanta por fianchetar su alfil de casillas negras, desde donde apoyará su centro de peones. También se podía aprovechar que las blancas no le han dado una salida a su alfil español para acosarlo con B5. Al no haber jugado C3, la única retirada disponible es alfil B3, caballo A5, continuando con el acoso, pues a las negras les interesa el cambio de ese peligroso alfil. Llegados a este punto, lo mejor para las blancas es contestar enérgicamente en el centro y jugar D4, aprovechando que el caballo ha descuidado la casilla D4. Avanzar el peón a D4 en buenas condiciones es uno de los objetivos de las blancas. Así pues, las espadas están en todo lo alto.
las negras pueden ganar la pareja de alfiles y las blancas han conseguido un interesante D4 luchando por el centro. Pero volvamos a nuestra partida con G6 de Alekhine. C3. Ahora sí, Yates juega C3, una jugada típica de la española. Las blancas le dan una salida a su alfil y además preparan el ansiado avance D4. Alfil G7. El alfil negro llega a la gran diagonal para ayudar a la defensa del centro contra la jugada D4 de las blancas, que es inminente. D4. Ahora el peón amenaza D5 atacando el caballo clavado. También amenaza D por E5, aprovechando que el caballo no está defendiendo al peón de E5 por la clavada. Por lo tanto, a las negras les conviene desclavar ya ese caballo. Alfil D7. También se podía haber jugado B5. Pero sigamos. Alfil G5. Molestando a la dama y buscando que las negras no tengan un desarrollo de piezas cómodo. Caballo G, E7. D por E5. D por E5. De momento, el alfil negro de G7 choca con el peón de E5. Mientras ese peón bloquee la gran diagonal, el alfil de G7 solo defiende. Pero las negras proyectan lanzar su peón de F al más puro estilo de la India de rey, por lo que ese bloqueo puede no ser definitivo. Dama D3. H6. Alfil E3. El alfil se retira, pero su viaje no ha sido en balde. Ha provocado la salida del caballo por E7 y la jugada de peón H6, que no deja de ser una jugada debilitadora del enroque negro. Alfil G4, tocando el caballo y ofreciendo el cambio de damas. Dama E2. Yates evita el cambio de damas, pero ha autoclavado a su propia dama. El cambio de damas habría acercado la partida a las tablas. Así pues, el blanco juega a ganar, pero ese pequeño detalle de la clavada de la dama no deja de ser molesto. Enroque, caballo B, D2. Una jugada natural de desarrollo, aunque existían opciones más activas para las blancas, como alfil C5, recomendada por el propio Alekhine, H3 o incluso torre D1. Todas estas jugadas son muy recomendables y, lo que es muy importante a este nivel, mantienen la iniciativa blanca. Pero Yates se decanta por una jugada de caballo que le permite desclavar la dama inmediatamente. Es una idea comprensible y natural, pero ahora Alekhine aprovecha esta jugada pasiva para quitarle la iniciativa a las blancas. Volvemos a la partida después de caballo B, D2 de Yates. F5. Alekhine se lanza al ataque de una forma un tanto precipitada. Ahora la partida se vuelve muy aguda. La apuesta negra es muy alta, debilita su propio enroque a cambio de buscar un ataque directo contra el monarca enemigo. Pero si pierde la iniciativa puede verse rápidamente contra las cuerdas. En cualquier caso, a partir de este momento la emoción aumenta, suben las pulsaciones y el aficionado puede disfrutar de una partida tensa y agresiva. H3. Alfil H5. Alfil B3 jaque. Rey H8. E por F5. Curiosamente, es el propio Yates el que da impulso al ataque negro con esta jugada. El blanco quiere probar un truquito táctico que veremos más adelante, pero lo cierto es que ahora el plan negro está plenamente justificado. Una jugada menos comprometida como torre Fd1, tocando la dama negra, da ventaja a las blancas por la sencilla razón de que el ataque negro no es realmente preocupante, y las debilidades en torno al rey negro sí lo son.
Pero esto dicho ahora con el módulo trabajando a pleno rendimiento es muy fácil. En la partida en vivo es más difícil mantener las emociones a raya. En definitiva, creo que Yates se creyó el farol de Alekhine y complicó las cosas innecesariamente. Pero volvamos a la partida después de E por F5. G por F5. G4. Esta jugada, que debilita el enroque, es parte del plan táctico de Yates. F por G4, caballo E1. He aquí el truco del que hablábamos. Yates aprovecha la llegada del peón a G4 para desclavarse, y ahora es el peón negro el que está clavado por la dama. Pero lo cierto es que ha pagado un alto precio. Su enroque prácticamente ha desaparecido y ahora ambos reyes están muy expuestos. Parece que en esta partida ambos jugadores están dispuestos a jugar sin red de seguridad. Será todo o nada. Caballo D5. Amenaza capturar el alfil o instalarse en la casilla F4. H por G4. Yates continúa con su dudoso truquito e ignora las amenazas del caballo. De todas formas, si hubiese retirado su alfil con alfil C5, aunque se ataque una torre, se está permitiendo que el caballo negro entre hasta la cocina. Caballo F4, ganando un tiempo con el toque a la dama. Dama E3, caballo por H3 jaque, rey H1 y torre F4. La torre negra también aprovecha la casilla F4 y como vemos el rey blanco está aquí en posición desesperada. Así pues, entregar la casilla F4 no es una opción. Veamos ahora que la mejor opción blanca pasa por eliminar ese caballo directamente con alfil por D5, cortando de un plumazo todas las amenazas que introduce el caballo en la posición. Dama por D5, H por G4, alfil G6. Esta línea sí era posible para el blanco y posiblemente sea la mejor defensa, puesto que el alfil blanco de casillas negras defiende casillas importantes como F4 y G5. Pero como hemos visto, Yates se decantó por una línea mucho más arriesgada y permitió la captura de ese alfil defensor. Volvemos pues a la posición de la partida con H por G4, la opción de Yates. Caballo por E3. Alekhine no desaprovecha la oportunidad de eliminar ese importante alfil. F por E3. Ahora el peón defiende la casilla F4, pero ha quedado indefensa la casilla G5 que antes estaba cubierta por el alfil. Dama G5. La dama viene inmediatamente a G5. Ahora el peón está doblemente clavado. Por la dama contra el rey y por el alfil contra la dama blanca. Desde luego, Alekhine ha conseguido una fuerte posición de ataque, pero aún falta rematar la partida. A muchos jugadores se les suele escapar entre las manos el golpe definitivo, y en esta posición tan compleja, no rematar bien puede costar una derrota. Alfil E6. Yates defiende su peón y ahora la pelota está en el tejado de las negras. ¿Cómo continúa el ataque? Alfil por G4. La continuación correcta que aumenta la presión. Esta jugada, que parece entregar el alfil, podría ser la que Yates no evaluó correctamente. Como vemos, el rey blanco ha quedado totalmente al descubierto, y aunque el alfil caiga, la debilidad del rey hará que pronto se recupere el material. Dama por G4. Yates no acierta con la defensa más precisa y llegados a este punto la precisión es fundamental. Lo más correcto era
alfil por G4. Pero a Yates seguramente le dio pavor la siguiente jugada negra, H5, atacando el alfil clavado y recuperando la pieza en una posición donde el rey blanco es la viva imagen de la debilidad. Es razonable que Yates huyera de esta posición como del aceite hirviendo, pero el módulo, que nunca se asusta, considera que esta es la mejor opción blanca. Veamos por qué. Torre por F8 jaque. Lo primero es cambiar un par de torres para facilitar la defensa. Cuanto menos piezas atacando, más sencilla es la defensa. Torre por F8. Caballo E4. Aquí tenemos un toque interesante que coloca a las negras en una disyuntiva. ¿Qué jugar? Por supuesto no se puede retirar la dama de la columna G, por tanto solo quedan dos opciones. Capturar el alfil o retirarse. Si capturan el alfil con dama por G4 jaque, sigue dama por G4, H por G4 y se llega a una posición con peón de más para el negro, en la que las blancas aún pueden presentar batalla y cuyo primer objetivo debe ser acosar al peón de G4 antes de que esté suficientemente defendido. Un final difícil pero con posibilidades de tablas para el blanco. La otra opción es retirar la dama con dama G6, con lo que las blancas habrían ganado un tiempo para jugar caballo F2, alfil H6 jugando sin prisa y apuntando al peón de E3, caballo G2, la clavada ha desaparecido y ya no se puede demorar más la captura del alfil. H por G4, dama por G4, cambiar las damas igualaría por completo la partida, pero retirarse con dama F7 permite que las blancas respondan dama H4, defendiendo el caballo y clavando el alfil negro. Por lo tanto, como vemos, en todas las líneas las blancas encuentran recursos defensivos. Pero por desgracia para Yates, nada de esto llegó a suceder, porque él mismo desechó estas variantes. Es posible que no le convenciera ese final con peón de menos que hemos visto anteriormente. Volvamos a la partida después de la jugada de Yates, dama por G4. A lo que Alekhine respondió con dama por E3 jaque. Alekhine gana un peón y además recupera su pieza. Rey H1, dama por D2. Llegamos a una posición en la que las negras no tienen un peón de más, como en la variante anterior. Aquí tienen dos. No puedo saber qué tenía Yates en la cabeza, pero quizá confiase en la actividad de sus piezas para lograr salvar medio punto. Torre G1, amenazando mate en G7. Dama G5. Lógicamente a Alekhine no le molesta la idea de jugar un final con peón de más. Dama H3. De nuevo Yates evita entrar en un final con peón de menos, al que se llegaría después de dama por G5, H por G5, torre por G5, torre F6, amenazando con el doblaje de torres en la columna F, torre H5 jaque, torre H6, torre por H6 jaque, alfil por H6. De nuevo el módulo considera que este final con peón de menos es lo mejor para el blanco, y de nuevo Yates lo evita como el aceite hirviendo. Es posible que Yates no se considerase capaz de defender un final con peón de menos contra un jugador de la talla de Alekhine, y es posible que tuviera razón. Pero lo cierto es que de nuevo el módulo de análisis considera que habría que venir a sufrir como un gorrino en San Martín para defenderse en esta posición. Continuemos con la partida después de dama H3 de las blancas. Dama
F6, tocando el alfil y dominando la columna F al mismo tiempo. Alfil D5, caballo E7. De nuevo tocando el alfil para ganar un tiempo. Alfil E4. Como vemos, Yates se abstiene de capturar el peón en B7, porque después de alfil por B7 podría seguir torre A B8, alfil E4, dama F4, otra vez tocando al desventurado alfil que no encuentra refugio seguro, torre F4, dama F1 jaque, dama por F1, torre por F1 jaque, rey G2, torre B, F8. Y esta posición parece realmente incómoda para el blanco, aunque el ordenador considere que es la opción menos mala. Aquí el módulo de análisis valora favorablemente ese peón ganado por las blancas, pero los humanos sabemos que llegados a este punto no parece que ese peón vaya a alterar el resultado de la partida. Lo que Yates quiere, con acierto o sin él, es mantener piezas en el tablero para encontrar una solución táctica a sus problemas. Continuamos la partida después de alfil E4. Caballo F5. Esta no es la jugada más precisa. Lo correcto según el módulo es seguir presionando el alfil con dama F4, obligando a las blancas a entrar en líneas parecidas a la que hemos visto anteriormente, con la captura del alfil en B2. Pero continuemos la partida después de caballo F5. Caballo F3. Tampoco esta jugada de Yates es la correcta según el módulo. De hecho, la considera un error. Pero, curiosamente, esta es la jugada que le dará a Yates la oportunidad de justificar plenamente su juego hasta ahora. Recordemos que Yates está en una posición con dos peones de desventaja y que sus esperanzas pasan por mantener piezas en el tablero para que exista la posibilidad de encontrar un golpe táctico que le dé la vuelta a la partida. Caballo D6. Alekhine ataca al alfil y al caballo al mismo tiempo. Su idea es ganar una pieza obligando al alfil blanco a salir de la diagonal desde donde defienda al caballo. Pero el ruso no se ha dado cuenta de que se está metiendo en la boca del lobo. Alfil D5. En este punto, Alekhine estaba totalmente seguro de que ganaría una pieza limpia con la siguiente jugada. C6. Obligando al alfil a que abandone al caballo. Parece que las blancas han perdido una pieza limpiamente, es decir, sin compensación. Eso pensaba Alekhine y eso pensaba Yates. Ambos jugadores estaban seguros de que después de C6, las blancas han perdido. Por eso Yates se lanza a un ataque absurdo y desesperado con torre por G7, regalando de forma brutal la victoria que tenía entre las manos. Porque lo cierto es que la jugada C6 de Alekhine increíblemente es un error. A pesar de lo que pensaban ambos jugadores, las blancas sí tenían suficiente compensación por la pieza perdida. Debían renunciar a su alfil a cambio de activar su caballo con caballo H4. La idea es que después de C por D5, las blancas han perdido una pieza, pero todas las demás están tremendamente activas después de torre A F1. Las 4 piezas blancas son mejores que las 5 negras. Ahora, si las negras retiran su dama, la posición se derrumba. Por ejemplo, después de dama D8, el caballo llega a la casilla G6 y destruye la posición negra. Caballo G6 jaque. Rey H7, caballo por F8 jaque, alfil por F8, dama H5, las blancas amenazan mate, rey H8, dama por E5 jaque, rey H7,
dama G3, de nuevo se amenaza mate y el alfil negro no se puede retirar porque es el que defiende la casilla G7, así que no queda más remedio que jugar dama G5. Pero ahora las blancas juegan dama D3 jaque, caballo E4 y torre por G5, ganando la dama y la partida. Por lo tanto, la dama no se puede retirar y debe ser sacrificada en todas las variantes. Es decir, que Yates, con un juego dudoso, se encontró de lleno con lo que andaba buscando y podría haber evitado la derrota, pero no fue capaz de verlo. Continuemos la partida después de torre por G7 de Yates. Rey por G7. Después de esta jugada desesperada, la partida está completamente perdida para el blanco. Han entregado la calidad, siguen con el alfil y el caballo atacados y han perdido la oportunidad del contraataque. Torre G1 jaque, rey H8, caballo por E5. Ya no existe ninguna combinación ganadora con el caballo porque las blancas han regalado una torre. Por lo tanto, solo queda capturar un peón antes de perder la pieza. C por D5, dama H5. Las blancas ya están con torre de menos y bien podían rendirse, pero Yates aún quiere amenazar un ataque doble a rey y torre. Caballo E4. La ventaja negra es tan grande que Alekhine no teme al doble de caballo. Caballo G6 jaque, rey H7, dama por D5, caballo G3 jaque. Con esta jugada Alekhine liquida todas las piezas y por fin Yates se rinde. Veamos que después de caballo G3 jaque se produce un cambio masivo después de torre por G3, dama F1 jaque, rey H2, torre F2 jaque, torre G2, dama por G2, dama por G2, torre por G2 jaque, rey por G2, rey por G6 y la torre de más concede la victoria a las negras. Tampoco servía responder a caballo G3 jaque con rey H2, con ese espíritu que demostró Yates durante toda la partida de mantener piezas en el tablero, porque ya nada puede evitar los cambios después de dama por G6, torre por G3, torre F2 jaque, rey H3, dama F5 jaque, dama por F5, torre por F5 y de nuevo la torre de más le da la victoria al negro. Así pues, Yates mantuvo sus piezas todo lo que pudo, pero no fue capaz de encontrar la oportunidad de aprovecharlas después del único desliz de Alekhine en toda la partida. Buen comienzo de Alekhine en el torneo, consiguiendo una victoria con negras. Un saludo y hasta la próxima partida.